Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hermanos, iglesia en casa que nos ves allá. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Gracias a Dios porque están sintonizándonos desde donde nos sintonices. Dios te bendiga. Vamos a abrir, por favor, la Biblia en Hebreos 12, 15. ¿Y por qué no me acompañan a orar para darle este tiempo al Señor? Vamos a darle este tiempo a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. No hay persona alguna, no hay pensamiento alguno, no hay cosa alguna que se esconda de tu presencia. Es por eso que venimos aquí, Señor, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Jesús, ten piedad de nosotros, ten misericordia, perdona nuestros pecados, Jesús, muestra los pecados ocultos, muestra lo que hay en nuestro corazón, si hay algún pensamiento pasado que nos esté trastornando, Señor, algún trauma de vergüenza o de angustia, Señor, queremos que tú lo traigas a la luz, pero no para sentir culpa, sino para ser sanados, salvados y poder asir de ello este premio, el supremo llamamiento, Señor. Prosiguiendo al premio que eres tú, Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la Biblia en Hebreos 12, 15, vamos a leer este texto. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es interesante, hermano, si tú no has visto las noticias en este último tiempo, en estas últimas horas, lo que está pasando allá del otro lado del mundo, ¿verdad? Hay tensión mundial porque Rusia está invadiendo Ucrania. Precisamente estas últimas 15 horas pudimos ver en los noticieros que ya está Rusia teniendo ataques especiales militares contra ciudades de Ucrania. Y podemos ver y preguntarás, ¿por qué ataca? ¿Por qué hay esta guerra, verdad? Y la Biblia lo dice, es de vuestras pasiones que combaten en nuestra alma, ¿verdad? Estos deseos que se quieren levantar, pensamientos engañosos, que no respetan a nadie, políticos grandes y pequeños. Pero, ¿qué es lo que puede verse aquí en esta situación? Esta sed de imperio, de querer conquistar, de querer retomar, ¿verdad? Si tú has estudiado un poco el tema, Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anteriormente, quiere retomar otra vez el territorio. Y Ucrania es uno de los países que ha estado en primer lugar en minerales y exporta y tiene grandes riquezas. Y así como este punto, nosotros vamos a poder ver cómo el enemigo siempre quiere tomar tu vida, ¿verdad? Ucrania es un país muy rico y es un paso directo para entrar a la Europa. Rusia podría invadir a Europa y precisamente igual de Europa hacia Rusia. Es un lugar que está ahí debatiéndose. Y algo que podemos recordar de esta situación es que el rencor no trae nada bueno, ¿verdad? Si tú no has perdonado a un ofensor, tarde que temprano va a salir a la luz. ¿Cuántos años? No importa los años que tú pases, va a salir. Si tú no lo entregas y si tú lo arrumbas en el baúl de los recuerdos y le echas candado, no te preocupes, ahí va a estar tocando a la puerta, ¿verdad? Y dice Hebreos 12, 15, mirad que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. Mis hermanos, el enemigo, si sabe algo, es que tú eres hijo de Dios, pero muchas veces tú y yo lo olvidamos, y es lo que ataca el enemigo, la identidad. ¿Te sabes tú hijo de Dios? ¿Me sé yo hijo de Dios? Cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando viene el ataque. Y esto es algo de lo que vamos a estar viendo. Dios nos ha salvado y eso es algo muy importante. Imagínate, hermano, si la iglesia se tratara de ser salvo, pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no se nos predicó a Cristo y cada quien a su casa y sigue su vida? O cuando Pablo fue confrontado, ¿verdad?, por Cristo, que se le presentó y le dijo, instrumento útil me es este para que lleve mi nombre. El evangelio no empieza solamente cuando te conviertes. Ahí es el inicio de una nueva vida. Ahí descubres que hay enemigos que van a querer asesinar tu mente, ¿verdad? Esos asesinos peligrosos que están ahí sigilando, ¿verdad?, que están ahí volando en tus pensamientos. Y la pregunta no es que tengas temor de ellos. Aquí lo importante es qué vas a hacer, y los puedes detectar.
Podemos detectar a esos enemigos sigilosos que te susurran al oído en tus sueños, no lo sé, traumas que todos en la vida cristiana vamos a estar luchando constantemente. La iglesia no es un lugar en donde tú te pones una etiqueta y te dices, estás en el cielo porque eres perfecto. La iglesia es un lugar en donde continuamos el proceso de santificación, si tú no lo sabías. Por eso estamos aquí. Es un hospital de pecadores que han sido justificados por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por tu cara bonita, no por tu título, sino porque Jesús eligió salvarte. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa salvación que se te ha dado? Déjate de lo que fue tu vida pasada. Muchos podremos presumir de dónde nos sacó el Señor. Y lo digo presumir porque a veces se trata, o podemos ver que en vez de presumir de dónde se te sacó el Señor, en vez de decir quién es Jesús, presumimos de dónde nos sacó el Señor. Y sin duda todos tenemos un testimonio, pero lo que debe de prevalecer es la gracia de Dios, Cristo, y lo que hizo en la cruz y lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Pablo lo dijo, pecador de todos, yo soy el primero. Tú lo podrás decir, cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor, pero es para que tú identifiques que hay un cambio en tu vida y para que Cristo lo muestre, no para publicarlo. Eso es importante. Dios nos ha salvado, mis hermanos, y ahora es necesario crecer. Y si tú no has crecido, o si creías que la vida cristiana es solamente que te salvaron y ya puedes hacer lo que sea, estás equivocado, hermano. Estás engañado por el mundo y por Satanás. Y no sé qué doctrina te hayan predicado, pero el Evangelio de Cristo nos llama a permanecer. Jesús lo dijo, el que permanece será salvo. No quiere decir que el que esté hasta aquí sea salvo, sino de una de las pruebas de que es un cristiano es que permanece ante la prueba, ante la situación. Y una de las preguntas que Dios me hizo y quiero compartir es, ¿estás haciendo la paz con tu pasado en este momento? Hay algo que tú digas, ya tengo 10, 15 años que estudio la Biblia y me sé de Génesis, Apocalipsis, y ya el pasado para mí es historia. Yo te pregunto, ¿es verdad eso? ¿Es real? ¿Y qué hay de tus temores y tus angustias y nuestras inseguridades? Entonces, ¿por qué las tenemos todavía? ¿Será que acaso no has sacado del baúl esa carpeta que está oculta y no la has puesto delante del Señor? No se la has querido poner porque crees que ya te salvó Dios y ya no hay nada que hacer, ya no tienes que recordar tu pasado. Ese es un engaño, mi hermano. Si hay que ver nuestro pasado es para sanarlo, no para presumirlo, ni para culparte. No vamos a caer en un extremo y vas a decir, merezco castigo, y te empiezas a pegar, ¿no? Con un chicote. Tampoco vamos a llegar a eso. Ya somos salvos, y dice la Biblia que Dios, ¿a dónde puso nuestros pecados? En lo oculto del mar, dice la Biblia, Miqueas 7. ¿Y qué hay ahí en lo oculto del mar? No hay nada. Está profundo. Nadie sabe lo que hay porque nadie ha llegado ahí. ¿Y por qué tú quieres ir y escarbar y sacar eso? Pero para atosigarte a ti mismo, para culparte, mis hermanos. Cuando Dios, lo que ya perdonó, ya nadie lo puede ensuciar, dice la Biblia. ¿Por qué ensucias a lo que yo he limpiado? Parafraseando la Biblia. ¿Has hecho ya la paz con tu pasado? ¿Has quitado las raíces de tus temores? ¿Cómo fue tu pasado, hermano? Y esto lo hablo para ver cómo vamos progresando, ¿verdad? Que Dios lo muestre a tu vida, ¿verdad? Que yo sea solo ese instrumento que Dios ocupa, que así como me habló a mí, Dios puede hablarte hoy. Vamos a ver a la Biblia, por favor, me acompañas a Hechos 8. Hechos capítulo 8, verso 3. La vida de este gran hombre de Dios que sin duda tenía un pasado terrible, uno de los más grandes que podrías tú describir a la luz de la Biblia. Hechos capítulo 8, verso 3. Déjame decir este verso, dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre era un asesino perverso, fariseo, que creía que alababa y llevaba sus votos y sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad?
Y cumplía la ley letra por letra, mejor que tú y que yo y que cualquier religión. Aquí está mencionado. Y dice que ¿qué hacía? Asesinaba, arrestaba a hombres y mujeres. Lo vamos a ver más adelante. Pregunta, ¿que este hombre no sabía que matar era pecado? Así como tú y yo antes sabíamos que el pecado era pecado, que robar es pecado, que matar es matar, que tomar lo que no es tuyo es pecado. Pregunta, ¿por qué lo hacíamos? Religiosidad está pegado con el pecado. Jesús no vino a fundar una religión, Él vino a darnos libertad para el pecado, que tengamos una vida libre. Y no significa que seamos perfectos, que sigamos, vamos a seguir teniendo errores, y no sé si esto te vaya a ayudar o te vaya a traer algo de carga, pero vamos a seguir teniendo errores. Pero está el trono de la gracia, y que eso es a lo que yo te quiero animar. Ahí está la gracia de Dios, que es más fuerte que tú y que yo y que nuestros pecados. Aquí vemos a un hombre que mataba, aquí mismo igual, acompáñame, Hechos 9:5. Jesús se le presentó a Pablo, no porque él fuera el mejor de los fariseos, aunque sin duda tenía mucho de qué presumir, lo dice la Biblia. Pero dice aquí, él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque Jesús se le presentó y dice que lo tumbó. Cuando Jesús viene a tu vida, mi hermano, y eso es un rasgo importante de la salvación, tiene que impactar tu vida. Si no, está en duda que tal vez seas salvo. Si no ha impactado tu vida, si no te ha redarguido, si no te ha dicho, sí, yo soy ese pecador, así como a mí un día me confrontó y me dijo, ¿quién sabe si seas salvo, mi hermano? Dice aquí, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguíamos antes de ser cristianos? Amigo que estás aquí por primera vez, que nos ves a través de las redes sociales, a Jesús, cuando tú y yo vivíamos en pecado, practicábamos ese pecado, estábamos persiguiendo al Rey de Gloria, al Rey de Reyes. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro pelear en contra de Dios. En ciertas palabras nos dice, vuélvete a mí, deja de pelear contra mí. Y más adelante le dice, porque instrumento me es Pablo, para llevar mi nombre. Y si el apóstol Pablo, hermano, no hubiera perdonado a sí mismo, si no se hubiera perdonado a sí mismo por los asesinatos, por la religiosidad, por el fariseísmo, por todo lo que tú puedas decirme, ¿qué hubiera pasado? No habría alcanzado la madurez espiritual. Te recomiendo, varón, el estudio de varones, que estamos viendo este tema. Si él no se hubiera perdonado a sí mismo, no hubiera alcanzado la madurez espiritual. Y madurez espiritual no es que te sepas este libro, déjame decirte, esa no es la madurez espiritual. Pablo conoció a Jesús cara a cara. Eso es madurez espiritual. Que tú y yo conozcamos a nuestro Salvador. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Puedes estar en un instituto teológico, te nombraron pastor, pregunta, ¿conoces a Jesús? Aún sigas luchando contra el pecado. Eso es lo que nos debe llenar nuestro corazón el día de hoy. Que seamos maduros. ¿Cómo era Jesús? Tenemos 4 evangelios en los que podemos indagar y ver día con día las características de Jesús para nuestra vida. Necesitamos sacar, mi hermano, para librarnos del pasado, de este asesino peligroso, necesitamos sacar lo que hay en el corazón. ¿Estás identificando lo que te causa angustia en tu vida? Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Estás atreviéndote a vencer los traumas de tu infancia? Yo no sé qué pasó en tu infancia. Yo no sé si abusaron de ti sexualmente. Yo no sé si te golpeaban. Yo no sé si tratabas de llamar la atención de tus padres y te hacían como a David, porque a David lo hacían como la oveja negra, ¿verdad? Ya lo enviaban a pasear las ovejas. Así te hacían a ti. ¿Sufriste rechazo? ¿Sufriste abandono? ¿No tuviste papá, mamá? ¿Fuiste huérfano? ¿Qué puedes decir? Todo eso el Señor quiere sanar. ¿Qué es lo que te acongoja a ti? Ezequiel 36, acompáñame por favor.
El libro de Ezequiel 36, verso 26. ¿Qué es lo que Dios hace cuando yo me convierto? Cuando yo vengo a la palabra de Dios. Ezequiel 36, verso 26. Ya muchos ya no lo sabemos, ¿verdad? Y os daré, dice la Biblia, corazón nuevo. Eso es lo que hace Dios. Quita ese pecado de tu vida, lo perdona, lo olvida. El que te lo va a recordar va a ser el enemigo y tu carne. Esos son nuestros enemigos a vencer, esos son asesinos peligrosos. Y dice aquí, y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es un proceso que dura toda la vida. Comienza cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Y siendo cristianos, seguimos arrepintiéndonos. ¿Y qué dice? Quitaré vuestro corazón de carne, de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón que sea más sensible a la voz de Dios. Un corazón que ya no sea tan duro. Un corazón que ya no sea rebelde a las cosas de Dios. Que puedas escuchar. ¿Sabes qué es lo que atormenta nuestra vida? ¿Sabes qué es lo que está tratando de hacer duro nuestro corazón? El pecado endurece. Dios no se espanta de que peques, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo trascendente, sigue siendo omnipotente, omnipresente. ¿Realmente crees que Él siga siendo, que Él deje de ser Dios por tu pecado? No, el problema es que afecta nuestra vida. El problema es que el pecado es una bomba dentro de nosotros que se va yendo por todo nuestro ser y nos destruye poco a poco. Y aquí la Biblia nos dice que el proceso de la salvación empieza cuando te conviertes, y también nos dice que dura toda la vida. ¿Hasta cuándo va a durar la santificación? Hasta que venga Cristo. ¿Cuándo vas a seguir luchando con esos traumas? Siempre, mi hermano. Por aquí el punto es que los puedas vencer y podrás decir, bueno, es que pues voy a liberarme y ya. Si se tratara así de fácil y decir, te reprendo, Satanás, ¿cuántos ya estuviéramos libres? Pero si tú no te sometes a Dios, dice la Biblia, someteos pues a Dios. Hay un principio que Dios nos enseña a obedecer. Si tú te sometes a Dios y después resistes al diablo, dice, huirá de vosotros. No se trata solo de reprender al enemigo, sino de que tú y yo nos sometamos a Dios. ¿Te estás sometiendo a Dios? Tú puedes decir, bueno, es que me congrego, voy al estudio, me sé de Génesis, Apocalipsis, de memoria todos los libros de la Biblia, y pues ya me inscribí en el de matrimonios, en el de teens, en todos los discipulados. Y ahora la pregunta es, ¿estás sometiéndote a Dios y resistiendo a Satanás? Jeremías 31:33, no vayas allá, si quieres yo te lo voy a decir. La Biblia dice que Él juró con nosotros hacer un pacto y que la ley de Dios va a estar en nuestro corazón. Hebreos también lo dice. Pondré mi ley en su corazón. ¿Cuál es esa ley en nuestro corazón que nos ha dado? El Espíritu Santo. Antes no lo teníamos. Antes por eso andábamos para arriba y para abajo, no había en nosotros cordura, no podíamos velar, no podíamos orar, no podíamos tener dominio propio. Cuando vino Cristo a nosotros, tenemos el privilegio de participar del dominio propio, de ser mansos, de ser humildes, de tener amor, de tener bondad. Antes no eras nada de eso. La Biblia dice que los hombres aparentan eso. ¿No saben también los malos hombres dar buenas dádivas a sus hijos? Eso habla de una supuesta bondad, pero siguen siendo malos. Pero cuando venimos a Dios, nos arrepentimos, tenemos el privilegio de participar del fruto del Espíritu Santo. Échate eso, nada más. Y si te estás durmiendo es porque no te gusta la carne, hermano, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Biblia. Una vez que somos cristianos, pensamos que debemos olvidar el pasado. Pero déjame decirte algo, es necesario que las heridas del pasado sean sanadas y entonces vas a poder olvidar. Si te suena a novela, ¿verdad? Olvidando el pasado.
como tú la quieras poner, pero una vez que tú sanas esas heridas, vas a poder olvidar. Por más que quieras olvidarte y bloquearte y meterte en una catarsis, yo no sé qué chocho te vayas a meter o que te fumes un churro de marihuana, tus problemas siguen ahí. No vas a encontrar un catalizador que quite el pecado más que Cristo. Él es la solución a tus problemas. Y digo problemas porque el pecado es el opio de la humanidad. Es lo que nos lleva a pelear unos contra otros. Y es entonces cuando vas a poder tener victoria. ¿Y cómo se obtiene la victoria? Por medio de la fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Las batallas se ganan con la fe. Por eso estamos aquí, por eso nos congregamos, por eso existe la iglesia, bendita iglesia del Señor Jesucristo, que nos permite permanecer unidos. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la iglesia? Es un privilegio, debe de ser un placer, aunque muchas veces nos parece que nos echan limón, ¿verdad? Como un ostión ahí en la playa. Pero es necesario que moramos. ¿Cómo puedo seguir viviendo para Cristo? Pablo lo dijo, olvidando el pasado y extendiéndome a lo que está delante. Y ahorita vamos a ir para allá. Primera de Corintios, acompáñame por favor, 15, verso 9. Pablo luchaba contra su pasado, o se le apareció Cristo y ya echó fuera demonios y fue un gran apóstol, ya lo nombraron apóstol. Pasó años, déjame decirte, para que Pablo fuera ese apóstol de Dios. Primero fue maestro, después fue pastor y después fue nombrado apóstol. Primera de Corintios 15, verso 9, dice la Biblia: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo se consideraba como nada, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo sabía que había pecado y él pasaba por su mente: ¿cómo yo siendo pecador, haciendo lo que hice? Estuve en la cárcel, no lo sé, maté, violé, fui lesbiana, como homosexual, lo que a ti te haya dicho, a lo que tú te nombran allá afuera, no importa. Pablo, pecador como todos, mis hermanos, la gracia de Dios está manifiesta a todo el mundo y nos ama a todos, no importa qué pecado tengas. Es para ti, para mí, no importa lo que hayas hecho ayer, hoy por la mañana. Está vigente el trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Ahí está aquí presente. Si tú oras a Dios en este momento, Él te oye. Y Pablo se sentía miserable y también luchó contra su pasado. Le decía: ¿cómo yo siendo asesino puede usarme Dios? ¿Cómo Dios puede amarme haciendo lo que yo hice? Y tuvo un proceso y lo vamos a ver más adelante. ¿Te has preguntado cómo se sentía este hombre de Dios? Pero lo que no lo salvó no fue su gran apologética de saberse toda la Biblia. Lo que a él lo salvó fue conocer a Cristo Jesús, tu Salvador y mi Salvador. El poder de la gracia y la resurrección de nuestro Dios, que está vigente, que está dentro de ti y que está dentro de mí. Y Pablo pudo decir: prosigo al blanco. Filipenses 3, vamos a ver ahora cómo Pablo se escucha en este punto en el que primero se sentía tal vez indigno, ¿verdad? Filipenses 3, desde el 12. Y dice Pablo, el contexto habla de proseguir al blanco, ¿verdad? ¿Qué es a lo que tú y yo estamos llamados a hacer? A proseguir al blanco. ¿Y cómo prosigues al blanco? Olvidando el pasado. ¿Y cómo olvidas el pasado? Sanando tu pasado. ¿Quién lo va a sanar? Cristo Jesús. No es por mis méritos, no es por mi fuerza, no es por la psicología del mundo. Es por la palabra de Dios, es creerle a Dios sus promesas, que las promesas de Dios impregnen nuestro ser más que lo que Satanás te culpa a ti, hermano, hermana.
amigo que estás escuchando esto, que sea Dios el que llene tu corazón de su palabra para que cuando venga el enemigo tú puedas resistir al diablo sabiendo que estás sometido a Dios. Así se pelean las batallas, así vences a estos asesinos peligrosos. Satanás no está buscando ser el diablito de ahí de Derbez. Eso es poco comparado con lo que hace Satanás. Satanás habla a tu mente. Satanás se mete a tus sueños si tú le pones un derecho legal. ¿Y cuál es ese derecho legal? El pecado. Arrepiéntete. No esperes a que pasen semanas, días, horas, a que acumules más pecado, porque el pecado atrae más pecado. Dios no se preocupa de cuánto hayas pecado hoy, sino que Él te está diciendo: hijo, ya estoy a la puerta, estoy llamando, y tú sigues queriéndote engañar a ti mismo, porque a Dios no lo engañamos. Y Pablo lo dice aquí: no es que yo lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, Pablo, sino que prosigo, la palabra clave aquí, subráyala, para ver si logro agarrar, asir aquello, aferrarme, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Por quién fue salvado Pablo? Por Cristo. Jesús vino, lo salvó, lo abrazó, vendó sus heridas, vendó su pasado. Así como quiere vendar tu pasado, mi pasado, sacar esos traumas que no puedes mencionar y ser libre de tu pasado. Y dice el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Jamás podemos decir ya logré llegar a la perfección. Pero una cosa hago, dice aquí, palabra clave: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ciertamente lo que queda atrás lo olvido. Ciertamente lo olvido. ¿De verdad? ¿Qué pasa por tu mente cuando dices: no, es que yo siempre voy a ser así, yo no voy a alcanzar, no voy a hacer nada en la vida, siempre voy a ser un fracasado, un don nadie? Esos no son pensamientos de Dios, déjame decirte. Son pensamientos de Satanás. Y Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando estén esos pensamientos, déjame decirte que es momento de buscar a Dios. Déjame decirte que es momento de orar y de humillarte, porque el que se humilla será exaltado. Tú puedes decir: es que tengo muchas pruebas. Todos los cristianos tenemos pruebas, no eres el único, dice la Biblia. Y yo te puedo decir: ¿Dios está probando tu fe? La Biblia lo dice. Lo ha hecho conmigo y lo va a seguir haciendo con todos nosotros. ¿Quieres de verdad seguir a Cristo? ¿Qué estás haciendo en el lugar donde Dios te puso? En tu familia, en tu trabajo, en el ministerio. ¿Te estás humillando? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Quieres brillar tú y quieres hacer tu voluntad? Cuidado, porque eso no es seguir a Cristo. Si tú estás humillándote en cualquier lugar donde Dios te puso, te felicito, gloria a Dios. Estás siguiendo a Cristo. Sigue adelante. ¿Sí? Atrás ni para agarrar impulso. ¿Verdad? Dice aquí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido. Sano eso. Me pongo en el trono de la gracia y me permito ser libre. Y no nos debe de dar vergüenza, ¿verdad? Es algo tú y con Dios. Y cuéntaselo a que con más confianza le tengas aquí, un hermano. Dice aquí: prosigo a la meta, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Otra palabra clave: extendiéndome. Sigo avanzando. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, avanza. Y no se trata de dinero, no se trata de negocios, se trata de tu interior, de tu alma. Hermano, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas, pero primero hace hincapié al alma, no a lo de afuera. Primero que prospere tu alma, y de ahí vas a prosperar en todo lo que hagas. Josué 1:8 y 9, nos lo sabemos.
prosigo al blanco, me extiendo hacia adelante, dice la palabra de Dios. Y Pablo ya había entendido esto, ya había sanado su pasado. Y él podía compartirlo libremente y podía disfrutar de la gracia de Dios, sabiendo que aún seguía pecando como tú y como yo. ¿Podemos disfrutar de la gracia de Dios en este punto de tu vida cristiana? No sé qué problema estés pasando, un año de tribulación, no sé cuánto tiempo lleves de cristiano, pero puedes disfrutar de la gracia de Dios. Eso es lo que nos debe animar cuando estamos en la prueba. Yo he disfrutado de la gracia de Dios. Mi Dios vive. Mi Dios es un Dios de vida. Y no me voy a quedar tirado. Y no le voy a dar gusto a la carne. Y le echas Biblia a la carne, le metes oración a la carne y vences el temor con el amor de Dios. No con tus pensamientos, no con tus conceptos, tus filosofías. Pablo dijo, eso lo tengo por basura. Y no me importa si yo fui gerente, no me importa si yo fui licenciado, no me importa cuánto haya ganado. Si yo me estoy humillando, estás siguiendo a Cristo. Amén, gloria a Dios. Felicidades, gloria a Dios. Estás siguiendo a Cristo. Eso te debe de animar. Mis hermanos, vamos a padecer. Cristo ya viene. Hay una guerra de aquel lado. Si Rusia invade Ucrania y si Ucrania... Dijo esto Biden, que con el Tratado de Libre Comercio y el Atlántico Norte de la OTAN, si tocan a la OTAN, todos vamos a entrarle contra Rusia. ¿Estás aquí a punto de ver la Tercera Guerra Mundial? No lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Cómo está tu alma? ¿Estás orando? ¿Crees que tienes un problema en tu trabajo, en tu casa, en tu familia? La luz, la renta, no lo sé. ¿No tienes trabajo? Hay gente. Y déjame decirte que Ucrania se ha levantado como uno de los países con más misioneros del mundo. Vamos a orar por ellos. Hay cristianos ahí. Y tú estás aquí en un vaso de agua en una tormenta. Mi hermano, somos llamados a padecer por Cristo. Y esto Jesús le decía, y la Biblia dice, a ver, muéstrame, ¿habéis cometido hasta la sangre? A ver, alguien de aquí levante las manos. ¿Han sido crucificados? ¿Hemos sido crucificados, mis hermanos? No puedes padecer un día comer frijolitos con arroz porque ya estás diciendo que eres el más miserable de todos. Cuando Pablo estaba en la prisión y aún así encadenado, lo vemos en el libro de los Hechos con Silas, adorando a Dios, encadenado, en condiciones extremas, en una cárcel. No son las cárceles como ahora. ¿En qué condición puedes adorar a Dios en este momento? Si tú en la tribulación, en la prueba, estás adorando a Dios, gloria a Dios. Y si no lo estás adorando, déjame decirte que hay algo ahí en tu vida que tienes que ver con Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿En qué te estás ocupando? ¿Qué te está robando el tiempo? Un cristiano se debe de sentir perdonado. ¿Cuánto batallas con la culpa? 2 horas. Tenemos que avanzar, mi hermano, y no dar paso a los pensamientos de culpa, a pensamientos de derrota en tu vida espiritual. Vamos al libro de Hechos 20. Y aquí otra vez, ¿verdad? Lo dice Pablo. Hechos 20, 24. Y si tú, hermano, tienes algún problema de trauma, aquí hay hermanos maduros. Está el grupo de varones, donde puedes venir, mujeres con las mujeres también, con los líderes, con la pastora. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Cuando venga Satanás a tu vida, no le hagas caso. Échale Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Ni estimo preciosa mi vida. Hay un salmo que me encanta, una alabanza que dice: aunque vea mi carne perecer, no temeré. Y tantito te quitan tus 3 comidas al día y ya estás llorando.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera. Cristo te salvó para que le conozcas. Él no te va a dar un lugar donde te pierdas. Él no te va a dar algo que te saque de la iglesia, así sea un sueldazo. Él no te lo va a dar, tú lo vas a tomar. Dice aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo sabía que tenía una lucha. ¿Con quién? Consigo mismo. No es con el vecino, no es con tu mamá ni con tu papá, es contigo mismo. La lucha es con nosotros. Y claro que va a haber pruebas y vamos a tener persecución, pero el enemigo está dentro de nosotros. Ese asesino lo tenemos que matar. ¿Cada cuándo? Cada domingo, cada miércoles, cada jueves, diario. Y ese enemigo lo matas tú y yo, en lo íntimo, en lo privado, donde nadie nos ve. No tienes que publicarlo. Ese asesino muere todos los días y debe de morir con la oración, con el estudio de la Biblia. Pones tu devocional, Dios te habla, oras acerca de eso. Dice aquí, para que acabe mi carrera con gozo. ¿Hay gozo en tu vida, hermano, que estás en las redes sociales? ¿Hay gozo en tu corazón a pesar de la situación que está pasando? Gloria a Dios por tu vida. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, el servicio que Dios pone en ti y en mí. Dijo Pablo, que recibí del Señor. Él sabía que había recibido del Señor una tarea especial. Tú has identificado cuál es la tarea que Dios te designó. Cada uno de nosotros, Dios nos dejó un ministerio. ¿Cuál ministerio es el tuyo? ¿Predicar la palabra de Dios? ¿Dar testimonio? Sí. ¿Servir a la obra de Dios? Sí. ¿Estás sirviendo? Gloria a Dios por tu vida. ¿No estás sirviendo? Es tiempo de que sirvas. No vayas a ver los bombazos y como cuando vino la pandemia, ya quiero servir. Oye, por favor, ahorita es tiempo de servir. Levántate, la guerra es espiritual. Estás esperando que algo terrible pase a tu vida y tu corazón está hecho trizas. ¿Qué más prueba quieres? Que te levantes y que te animes y que sanes tu pasado y que olvides y que sea la gracia de Dios la que te sostenga. Pablo estaba consciente de que servía y que le había dado su vida a Cristo, cualquiera que sea su situación, circunstancia que esté pasando. ¿Estás con gozo el día de hoy, mi hermano? ¿Te gozas en la alabanza? ¿Cuesta trabajo alabar a Dios? Mi hermano, la alabanza es un sacrificio. No es que sientas bonito. Claro que Dios redarguye tu alma, la levanta, pero es un sacrificio la alabanza. La adoración es humillarnos delante de la presencia de Dios. No es para que tu voz se escuche, es para que unánimes, a una sola voz, exaltemos a Dios. Esa es la alabanza. No que tengas una voz como la de Luis Miguel o Cristina Aguilera. No, la alabanza es de adentro hacia afuera. Dios lo va haciendo. Dice aquí mismo, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios sea lo que sostenga nuestra vida, no tus méritos, no tus triunfos, no tus diplomas. Das tu vida a Dios, has rendido tu profesión a Cristo. ¿Qué área de tu vida falta que rindas a Cristo? Tu economía, tu manera de vestirte, tu manera de hablar, tu manera de ver, de tratar a las personas. ¿Qué falta de tu vida que le rindas a Cristo? Todos estamos llamados a eso. Y esto Dios lo pone para que lo entreguemos, no para que sintamos culpa. Porque hay perdón en Cristo Jesús. Y ahora vamos a Filipenses 3. Ahí más adelantito. No te vayas a ir hasta Judas. Filipenses 3.
7, desde el 7 dice, pero cuántas cosas, Pablo está diciendo, cuántas cosas eran para mí ganancia. Sí, yo tenía mi profesión, mi cuenta de banco, mis negocios, era eso lo más hermoso. Fíjate lo que dice aquí, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. Como pérdida, como si no las tuviera. Y si las tienes, que sean para el beneficio de Cristo, no para tu beneficio. Primero para Cristo. Y Dios está en contra de poder disfrutar. Claro que no, Dios se goza con nosotros cuando primero le damos la gloria a Dios. Y también Dios se goza cuando lo podemos disfrutar y compartir. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Que Cristo sea lo que brille en nosotros, no tú. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y si hay algo que Dios me está mostrando, se lo entrego. Todo lo que Dios me hable y lo que me vaya a dar después, todo lo pongo delante de Dios, porque todo es de Él y para Él. Nada nos vamos a llevar, nada trajimos, nada nos pertenece a nosotros. Somos vasos de barro, mis hermanos. Si Dios te levanta y decide bajarte a otra posición, gloria a Dios. El barro se deja moldear, no rezonga, no reclama, no se queja. Y si se queja, es delante del Señor. Porque Dios ciertamente sabe que somos carne. Y la Biblia dice, no contenderé siempre con el hombre, porque no soportaría. ¿Quién podrá soportar la presencia de Dios para estar ahí, verdad? Somos vasos de barro, mis hermanos. Y Dios tiene cuidado de nosotros, sabe que somos como la hierba que un día florecemos y al otro se marchita. No va a durar para siempre la belleza, el dinero, tus influencias no van a durar para siempre. ¿Cuánto dura un sexenio en la presidencia? 6 años. Y el de Vladimir Putin, que ya lleva muchos años, ¿verdad? Y ahí quiere seguir. Porque tenemos esa sed de poder, esa sed de querer más, de que es que mi familia fue grande, yo también quiero engrandecer a mi familia. Soberbia. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Cuando dijo, miren lo que he construido, la gran Babilonia. En ese mismo instante escuchó una voz del cielo. Que hoy la misericordia y la gracia de Dios sea extendida para ti y para mí, si tenemos alguna de esas actitudes. Porque dice la Biblia que Nabucodonosor se fue a una condición como un animal que comía hierba, le crecían las uñas. No queremos saber a nadie, ¿verdad? Así aquí en Acapulco, caminando. Líbrenos Dios de eso, mis hermanos, de esos juicios, de levantarnos contra Dios. ¿Quién podrá soportar la ira de Dios? Mis hermanos, la justicia ya fue pagada. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. Ya no hay nada que hacer, más que creer en la gracia de Dios. Y lo que nos quiere decir Dios, fíjate, dice aquí, ciertamente, lo vuelvo a leer, estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por desecho, por estiércol. No me interesa. Ese es el original de la Biblia. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no tengo nada de qué creerme, ni exaltarme, ni vanagloriarme, sino por Cristo. Y Pablo lo dijo, si a alguien tengo que presentar, no es a mí, es a Cristo crucificado. Y Él lo está diciendo, la justicia que es por medio de Dios. ¿Cómo puedes creer? ¿Cómo puedes tener la justicia de Dios? ¿En qué somos llamados? A la fe. A la fe, a que tu fe crezca para vencer esos asesinos, y lo vamos a ver ahorita. Tienes que tener fe. Lo veíamos también el día de ayer. Si tú dudas, es un doble ánimo en tu vida. Elimina la duda con la palabra de Dios. No puedes divagar. Dice la palabra de Dios también
que rindas tu vida, parafraseándolo, en todas las áreas. ¿De qué sirve, mi hermano, que tú te ganes el melate, que te ganes $1,000,000? ¿Qué vas a hacer con ellos? Si tantito te ponen dinerito en la mano y ya andas viendo en qué gastarlo. ¿Sabes administrarte? ¿Sabes tener dominio propio en tu vida? ¿Por qué mejor no somos libres de esos asesinos y antes vamos queriendo lo de afuera? Y déjame decirte rápidamente el Salmo 34, vamos allá. Quiero platicarte la historia de este hombre de Dios que, como tú y como yo, tuvo luchas. Pero sin duda, si alguien, puedo decir, varios hombres de Dios del Antiguo Testamento que conocieron a Dios, David es uno de ellos, y que tú y yo seamos uno de ellos. Y no te duermas. Salmos 34, perdón porque soy bien distraído. Salmos 34, del 1 al 4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Has alabado a Dios de esa manera? En todo tiempo lo puedes alabar, lo puedes bendecir. Te glorías en el Señor, eres manso y te alegras en su presencia. Puedes exaltar el nombre de Dios, y dice aquí, exaltemos aún a su nombre, que unánimes podamos exaltar el nombre de Dios. Y el punto al que quiero llegar: me libró de todos mis temores. ¿Cuántos dice aquí? Todos mis temores, mi hermano. Dios quiere que tú seas libre de todos tus temores, no solo de uno. Vuelvo y repito, no que los escondas, sácalos, pónselos delante hoy a Dios y dile que quieres ser sano de esa situación. ¿Sí? Una angustia, mi hermano, y Dios quiere, verso 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Que seas libre de la vergüenza. Otro asesino a vencer. Que fluyas con otros, que puedas compartir, hablar con otros. Que no invada la vergüenza por el pecado. Adán y Eva fueron invadidos cuando pecaron. Libérate de esos pecados. Y el verso 6 también dice: este pueblo clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos mis temores. Una angustia, hermano, es una tormenta externa que se va a manifestar dentro de ti. Económica, de hambre, no lo sé. Cualquier situación. Pero la libertad que Dios nos quiere dar es que le podamos amar. ¿Sabes qué es libertad? Es poder amar libremente, sin angustias, sin reservas, sin culpas, sin temores. Libertad no es hacer lo que quieras. Para tener esto cuesta trabajo, y lo estamos hablando. Es rendirte ante los demás. Tu felicidad no depende de nadie, déjame decirte. Ni de lo que suceda afuera ni adentro, ni de que se te equivocas, o que si te vuelves a equivocar, siempre va a haber perdón en Cristo Jesús, hasta que venzas ese temor. Esa es nuestra victoria. La Biblia dice: ¿podrá algo separarnos de Dios? La muerte, el hambre, la desnudez, peligro, espada, ni lo creado ni lo porvenir. Nada nos puede separar de Cristo Jesús. Trabaja en tu libertad. ¿Para quién estás trabajando hoy? ¿No es preferible destruir relaciones ni abandonar relaciones por causa de los temores que hay en tu vida? Es preferible hablar con Dios y que Él quite esos temores. ¿Estás dispuesto hoy a ponerle delante de Dios tus temores, tus vergüenzas, tus angustias, esos enemigos a vencer? Y que puedas someterte a Dios y que puedas tener libertad para amar libremente a Dios y amar a los demás sin apariencias, sin maquillajes, así tal cual tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Tu misericordia, Jesús, es por la eternidad y por toda la eternidad. Podemos confiar, Jesús, en que hay misericordia para este pecador, Jesús.
Si tú nos ves ahí en las redes sociales y es la primera vez que has escuchado este mensaje, hay perdón en Cristo Jesús. Él puede limpiar, Él puede sanar de todo lo que tú hayas hecho. Si tus manos están manchadas de sangre, de abuso sexual, no lo sé si te abusaron, no lo sé si no tuviste un padre o una madre, si no tuviste alimento, si te rechazaron, si fuiste abandonado, hay libertad en Cristo Jesús. Él está esperándote con sus brazos abiertos para sanar esas heridas que allá afuera el mundo hizo. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que muestres mis temores, Jesús, de los que me sé consciente y de los que aún no estoy consciente, Jesús, y que tú sigas hablando a mi corazón por medio de tu palabra, de la comunión, que tú me sigas mostrando de qué tengo que ser libre, porque tú moriste por mí, Señor, te levantaste de los muertos, resucitaste, estás vivo y vas a venir. El Señor viene pronto y quiere corazones libres. Quiere que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Líbrame, Señor, de mis angustias. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, Jesús. Enséñame a amar de verdad. Enséñame a ser libre de mis temores. Permite que la gracia de Dios sea abrazada por mí mismo. No permitas que te rechace, Jesús. Te amo, Jesús. Creo en ti. He disfrutado de tu gracia, he disfrutado de tu salvación y creo que tú vives dentro de mí, que tú me amas y que nada me va a separar de tu mano, Jesús. Te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si allá en las redes sociales, gracias a Dios, alguien hizo esta oración o aquí, queremos conocerte. Si puedes levantar tu mano, si hiciste la oración por primera vez, si de verdad entregaste tu vida a Cristo y Dios habló a tu vida, levanta tu mano. Y si nos quieres escribir también allá, lo puedes hacer. Y gracias a Dios.